Muy buenos días, mis hermanos y hermanas que se han conectado a través de esta red para aprender más de la palabra del Señor. Es una tremenda bendición poder hoy juntarnos a estudiar lo que el Señor nos quiere enseñar en este día. Es una tremenda bendición, como les decía. Es un privilegio que tenemos de poder abrir nuestra Biblia, que es la palabra del Señor, y escudriñar lo que Dios habló y lo que también quiere hablar a nuestras vidas y enseñarnos. Qué gran regalo tenemos de juntarnos. Así que les voy a pedir de que usted traiga su Biblia, traiga un cuaderno, para que también tomemos apunte de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Durante estos domingos nosotros hemos visto la lección número 50 y hoy día nos toca ver Deuteronomio capítulo 4. Y allí en Deuteronomio capítulo 4, hoy día vamos a ver 3 puntos importantes: la obediencia, la advertencia contra la idolatría y hay un solo Dios. Así que te voy a pedir que tú busques en Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Voy a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y así nos quedará más claro todavía lo que la palabra del Señor quiere decirnos. Amén. Así que ya que lo encontraste ahí en Deuteronomio capítulo 4, el versículo 1 al 14, dice así la palabra del Señor. Ahora, Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. Tuviste con tus propios ojos lo que el Señor te hizo en Baal Peor. Allí el Señor tu Dios destruyó a todos los que habían rendido culto a Baal, el Dios de Peor. Sin embargo, ustedes, todos los que fueron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos, todos y cada uno de ustedes. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor, nuestro Dios, está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte mientras las llamas de fuego se elevaban hacia el cielo. El monte
estaba envuelto en nubes negras y en una densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde en medio del fuego. Entonces oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura, solo había una voz. Él proclamó su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los cumplieran. Fue en esa ocasión que el Señor me ordenó que les enseñara sus decretos y ordenanzas para que ustedes los obedecieran en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Luego de leer este pasaje, nos asaltan algunas dudas o a veces nos preguntan a nosotros y acá vamos a ir a escudriñar. La primera pregunta de este pasaje dice, ¿qué quiere decir con añadir o disminuir a los mandamientos de Dios? Estas leyes eran la palabra de Dios y por lo tanto estaban completas. ¿Cómo podría cualquier ser humano con una visión y un conocimiento limitados alterar las leyes perfectas de Dios? Añadir algo a las leyes las convertiría en una carga, ¿verdad? Disminuirlas las dejaría incompletas. Así que las leyes debían permanecer inalterables. Pretender hacer cambios a la ley de Dios es asumir una posición de autoridad sobre Dios que dio las leyes. Y nosotros vemos allí en Mateo capítulo 5, los versículos 17 al 19, dice lo siguiente. Jesús dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino de Dios. Entonces vemos aquí cómo el Señor Jesús les dice y confirma y ratifica que la ley de Dios ya está para cumplirla en el 100%. Nadie puede quitar, ¿verdad? Como decíamos recién, si nosotros quitamos, las hacemos incompletas. No, esto no lo hagamos esto. No, ¿para qué adorar a Dios? No, no, mejor no lo hagamos, hagámoslo de esta otra forma, ¿ya? No, porque la haríamos incompleta. Tampoco si nosotros aumentamos o añadimos algo más a la palabra, a la ley, a la palabra de Dios, también nosotros la volvemos una carga y nadie la va a poder cumplir. El Señor Jesús no vino a abolir, no vino a decir, no, eso está malo. No, vino a cumplirla en exactitud. Y eso es lo maravilloso. Nosotros vemos también que los líderes religiosos en los tiempos de Cristo hicieron exactamente eso. Elevaron sus propias leyes al mismo nivel de las de Dios. Jesús los reprendió por ello, ¿ya? Y nosotros vemos que muchas cosas, ¿verdad? Muchos mandamientos o leyes son humanos que se imponen, ¿verdad? Pero la verdad es que la palabra del Señor no lo dice así. Otra
que nosotros vemos también, otro punto, es que las leyes de Dios están diseñadas para guiar a cualquier persona a una vida saludable, recta y dedicada a Dios. Su propósito, la ley, ¿verdad?, de los mandamientos de Dios, era señalar el pecado y señalar la forma adecuada de enfrentarlo. Los 10 mandamientos es lo fundamental de la ley de Dios. Son aplicables hoy, como lo fueron 3000 años atrás, porque proclaman un estilo de vida que Dios respalda. Son la expresión perfecta de quién es Dios y cómo quiere que Él viva, usted y yo y las demás personas. Recordemos que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios perfecto, ¿verdad? Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces nosotros vemos que Él, en la ley que dio Dios allí en el monte de Sinaí, y que lo tenemos nosotros en la palabra del Señor, nos muestra a un Dios perfecto, a un Dios lleno de amor por su pueblo Israel y también para con nosotros, un amor inagotable que nos muestra cuál es la forma correcta de vivir, ¿verdad? ¿Cuál es la forma que a Él le agrada? Por eso es importante no añadir a la ley, ni tampoco quitar, ¿ya? Porque, no, esto está pasado de moda. No, Dios nos quiere que nosotros vivamos una vida que le agrade, una vida diferente a la del mundo que hoy vive. Otra consulta que muchas veces se nos hace, y también nosotros lo hemos hecho, es, pero Dios dio otras leyes, además de los 10 mandamientos. ¿Son estas de igual de importantes? Claro que sí, que es importante. Dios nunca dictó una ley que no tuviera un propósito. Sin embargo, muchas de las leyes que leemos en el Antiguo Testamento y específicamente en el Pentateuco están dirigidas especialmente a la gente de esa época y de esa cultura, ¿ya? Aunque una ley en particular puede no ser aplicable a nosotros, si lo es la verdad eterna y el principio que la respalda, ¿verdad? Dios es un Dios de principios. Dios, como sabemos, ¿verdad? Dios es un Dios santo. Por lo tanto, Él quiere que nosotros vivamos una vida que le agrade a Él y una vida también recta y dedicada a Dios y una vida saludable. Por ejemplo, los cristianos, los hijos de Dios, no practican sacrificios de animales en la adoración, como lo hacían, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los principios que lo fundamentaban, que eran perdón del pecado y gratitud a Dios, se aplican todavía en nuestros tiempos. Los sacrificios apuntan al sacrificio supremo de nuestro Señor Jesús, que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El Nuevo Testamento dice que con la muerte y la resurrección de Jesucristo se cumplieron las leyes del Antiguo Testamento. Hermano, ponga mucha atención a esto. Esto significa que mientras las leyes del Antiguo Testamento nos ayudan a reconocer nuestros pecados y a corregir nuestra maldad, es Jesucristo quien quita nuestros pecados. Jesús es ahora nuestro ejemplo máximo porque obedeció perfectamente la ley y modeló su intención verdadera. Moisés, al escribir, ¿verdad?, y al hablarle al pueblo de Israel,
Quería asegurarse de que el pueblo no olvidara todo lo que había visto hacer a Dios. Así que instó a los padres a que enseñaran a sus hijos los grandes milagros de Dios. Esto ayudaba a los padres a recordar la fidelidad de Dios y servía para transmitir de una generación a otra las historias que narraban los grandes hechos de Dios. Es fácil olvidar las formas maravillosas en que Dios ha trabajado en la vida de su pueblo. Pero usted y yo podemos recordar los grandes hechos de la fidelidad de Dios al contar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros colegas de trabajo, a nuestros compañeros de universidad, a nuestra familia, lo que le hemos visto hacer a Dios. Y aquí yo me quiero detener un poquito e invitar a los padres a que ustedes enseñen la palabra de Dios a sus hijos. Cuán importante es que los hijos de ustedes puedan conocer los 10 mandamientos y la palabra de Dios, porque son de suma importancia, especialmente en este tiempo. Padres, no dejen de enseñar la palabra de Dios a sus hijos, porque son importantes, para que sus hijos aprendan a vivir una vida recta, dedicada a Dios y una vida que demuestre al mundo entero de que tenemos un Dios y ese Dios es real. Así que, papás, mamás, enseñen la palabra de Dios. Permita a sus hijos conocer a Dios de forma personal. ¿Y cómo lo pueden hacer? Es enseñar la palabra de Dios día a día, momento tras momento. Durante todo el día, nosotros tenemos oportunidades de poder enseñar la palabra de Dios con nuestra experiencia diaria, de conocer a Dios a través de una relación con Dios. Y esto se da a través de la oración, a través de momentos de devocionales juntos. De que si su hijo está enfermo, oren juntos y pídanle a Dios que haga sanidad. Pero lo más importante, padres, es que sus hijos tengan a Cristo en su corazón. En Deuteronomio capítulo 4, del versículo 15 al 31, vemos la segunda parte de esta lección, que es advertencia contra la idolatría. Y vemos esto en el siguiente pasaje. Así que yo le invito a que continuemos la lectura allí en Deuteronomio 4, del versículo 15 al 31. Pero tengan mucho cuidado. Ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Recuerden que el Señor su Dios los rescató de ese horno de fundir hierro que es Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada, y eso es lo que ahora son. Sin embargo, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Juró que yo no cruzaría el río Jordán para entrar en la buena tierra que el Señor su Dios les da como su preciada posesión. Ustedes cruzarán el Jordán para apoderarse de la tierra, pero yo no.
En cambio, moriré aquí, al oriente del río. Así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen ni de ninguna forma, porque el Señor su Dios lo ha prohibido. El Señor su Dios es un fuego devorador. Él es Dios celoso. En el futuro, cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos del Señor su Dios y provocará su enojo. Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigo contra ustedes. Si rompen mi pacto, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completo. Pues el Señor los dispersará entre las naciones, donde solo unos pocos sobrevivirán. Allí, en tierra extraña, rendirán culto a ídolos hechos de madera y de hierro, a dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios y lo buscarán con todo el corazón y con toda el alma lo encontrarán. En un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas esas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice. Pues el Señor su Dios es Dios compasivo, no los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. La idolatría. Aquí Dios habla, ¿verdad? Y les recuerda a través de Moisés al pueblo de Israel y también a nosotros en la actualidad y nos advierte sobre la idolatría. Dios no estaba disculpando la idolatría de las demás naciones, de ninguna manera. Simplemente estaba diciendo que mientras el juicio se retardaría para aquellas otras naciones, sería rápido y completo para Israel. Y aquí viene lo importante, porque Israel conocía las leyes de Dios. Debemos recordar que la idolatría no era tan solo tener estatuas en la casa, ¿verdad? Y como leíamos, de madera, de arcilla, de hierro, con figuras, diferentes figuras, hasta figuras humanas. Era el compromiso con otras cualidades, creencias y prácticas malignas que estaban representadas por los ídolos, tales como asesinato, prostitución, crueldad en la guerra, egocentrismo, o en las fuerzas y atributos de la humanidad, del reino animal, del orden de las estrellas que eran reverenciadas sin hacer referencias a Dios que los había creado. Debido a que Dios se había revelado a sí mismo tan claramente en la historia de Israel, los israelitas no tenían excusa para adorar a nadie más que al Dios verdadero. Esa es la razón de la importancia de la advertencia contra la idolatría. Y vemos hoy en día que existe también la idolatría en medio nuestro. Somos un pueblo, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, al igual que el pueblo de Israel en la actualidad. El pueblo de Israel todavía sigue siendo el pueblo de Dios y nosotros somos el pueblo de Dios por adopción. Pertenecemos a este pueblo. Hoy, en la actualidad, vemos cómo hay idolatría, ¿verdad? Tenemos idolatría al dinero, ¿verdad? Que nos muestra, ¿verdad? Las prácticas
que hay detrás de poseer el dinero, que hay mentira, hay soborno, hay corrupción, ¿verdad? También vemos la idolatría a personajes, ¿verdad? A personas, a gente famosa, ¿ya? Vemos también que hay idolatría, ¿verdad? En hechos tan simples como el tarot, la astrología, ¿verdad? Que por el mirar las estrellas, ver si son de cuál o cual signo, y, y se sigue eso, y la gente sigue y sigue esas cosas. Pero todo aquello nos desvía de nuestra mirada, que es nuestro Dios. Dios es quien hizo todo eso, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué idolatrar a nadie ni a nada. Nada debe quitar el lugar que a Dios le pertenece en nuestro corazón. Y aquí vemos algo también importante. Ahí leíamos en el pasaje anterior que Dios es un Dios celoso y Dios es fuego consumidor. Ya que Dios es moralmente perfecto, aborrece el pecado y no puede aceptar a los que lo practican. Nosotros vemos que Dios es un Dios celoso de su gloria. Dios es el único a quien nosotros debemos adorar y servir. Por eso Dios le dice también al pueblo de Israel que en la tierra que ellos van a ir y a donde la tierra que ellos van a poseer, también allí adoran a ídolos. Pero ellos no tienen que hacerlo. Pero vemos también en la escritura, en la palabra de Dios, que el pueblo sí los adoró y olvidó a Dios de sus vidas. Y eso es lo triste. Ahora vamos a ver la última parte de la lección de hoy, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 4 del versículo 32 al 40. Y la palabra del Señor dice así: investiga toda la historia desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora, y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto u oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego, tal como la escuchaste tú, y haya sobrevivido? ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto, frente a tus propios ojos. Él te mostró esas cosas para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde allí. Debido a que Él amó a sus antepasados, quiso bendecir a sus descendientes. Así que Él mismo te sacó de Egipto con gran despliegue de poder. Expulsó a naciones mucho más poderosas que tú para establecerte en la tierra de esas naciones y dártela a ti como preciada posesión, así como sucede hoy. Dios es moralmente perfecto. Dios es perfecto, aborrece el pecado y no puede aceptar a los que lo practican, pero los ama al enviar a Jesús
por ellos. El pecado nos impide entrar en la presencia de Dios, pero Jesucristo pagó la multa por nuestros pecados y con su muerte nos liberó para siempre del juicio de Dios. Confiar en Jesucristo, entregar nuestra vida a Jesús, nos salva de la ira de Dios y nos permite comenzar una relación personal con Él. Dios nos sacó de un mundo de pecado. Dios nos sacó de la esclavitud espiritual en que estábamos. Dios nos sacó de un lugar donde no estábamos bien, estábamos lejos de Dios. Tú y yo estábamos lejos de Dios, pero Dios se amó tanto y ha amado tanto a la humanidad entera, al mundo entero, que envió a Jesús a morir por ti y por mí y por toda la humanidad y librarnos de nuestros pecados. Quizás tú te puedas estar preguntando, bueno, si acepto a Cristo en mi corazón, ¿dejo de pecar? No, somos humanos, igual pecamos a diario, le faltamos a Dios a diario, pero Jesús se pone como un abogado. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro abogado ante Dios Padre en el cielo. Y le dice a Dios, Dios, papá, yo morí por ella. Yo morí por él en la cruz. Perdónale. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos y no volver a hacerlo. Porque allí realmente vamos a ver de que nosotros hemos aceptado a Cristo realmente sabiendo lo que estamos haciendo. Y también al arrepentirnos es porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, que está en nuestras vidas, nos advierte de que algo está mal. Dios, veíamos, es un Dios celoso. Pero no es un celo malo. El celo de Dios es bueno y adecuado. Él está defendiendo su palabra y su alto honor. Él nos hace una exigencia fuerte. Solo al Señor y a nadie más en todo el universo debemos tratarlo como Dios. A nadie más. Dios es el único digno de ser adorado. Jesús es el único que debe ser adorado. Y la pregunta en esta mañana es la siguiente. ¿Quiere conocer a Dios? Dios prometió a los israelitas, a su pueblo, que los encontrarían cuando lo buscaran con toda su alma y con todo su corazón. A Dios se le puede conocer y Él quiere que lo conozcan, pero tenemos que querer conocerlo. Tú tienes que dar el paso. Yo tengo que dar el paso de querer conocer a Dios. ¿Y cómo puedo conocer a Dios? Uno, aceptando a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador de mi alma. Y lo otro es leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Muchos, y especialmente en este tiempo, quieren sacar la Biblia de nuestras vidas, ¿verdad? Y muchos quieren decir y están diciendo de que la Biblia no es la palabra de Dios porque es un libro más. Pero es el único que nos muestra que Dios es real. Hay evidencias externas que demuestran de que la palabra de Dios es real, que lo que está allí sucedió, que lo que está allí es real y que Dios es real. Por eso mi pregunta en esta mañana, ¿quieres conocer a Dios? En Hebreos capítulo 11, el versículo 16 dice, es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere que tú le conozcas de una forma personal y real y que tú converses con Dios y tú respondas al llamado de Dios y que tú te muevas día a día bajo los preceptos y las ordenanzas que Dios ha dejado en su palabra. Así tú vas a poder conocer a Dios. Hoy te has despertado. Hoy puedes tener un celular o un computador o en la televisión puedes estar viendo la clase de hoy. Y eso es misericordia de Dios. Has visto el sol, cómo ha salido, ¿verdad? Has visto un nuevo amanecer y estás respirando. Eso es el amor de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, acércate y cree que hay Dios. Yo te puedo decir, sí, Dios existe, porque yo lo he vivenciado. Nadie me puede decir de que Dios es mentira, de que Dios no existe, de que Dios no sana porque me ha sanado, que Dios no provee porque me ha provisto para mis necesidades y para mi vida. Dios es real. Yo he visto a Dios cómo actúa día a día a favor de sus hijos. En Deuteronomio 4, versículo 32 al 40, vemos lo siguiente. Entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. ¿Tenía Israel la garantía de prosperidad si obedecía las leyes de Dios? Sí, tenía la garantía. Pero tenemos que ver cuidadosamente qué significaba esto. Las leyes de Dios se diseñaron para hacer de esa nación escogida una nación saludable, justa y misericordiosa. Cuando el pueblo seguía esas leyes, prosperaba. Sin embargo, esto no quiere decir que no había enfermedades, ni tristezas, ni incomprensiones entre ellos. En lugar de eso, significa que prosperaron como nación y que los problemas individuales los manejaron de la manera más justa posible. Actualmente la promesa de Dios es su presencia constante, su consuelo y los recursos para vivir como debemos. Esto se extiende a todos los hijos de Dios. Enfrentaremos pruebas y dificultades. Jesús los dijo. Pero evadiremos la calamidad que es resultado directo del pecado intencional y sabremos que en el cielo nos espera un gran tesoro. Nosotros no hablamos de la prosperidad económica. Nosotros estamos hablando de una prosperidad, de una seguridad espiritual. Quiero volver a leer el pasaje que acabamos de leer.
Entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo, a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Hermanos, hermanas, jóvenes, niños, Dios es el único Dios en la tierra, en el universo. Nuestro Dios es el único a quien nosotros debemos adorar y servir. No hay otro, ni en los cielos ni en la tierra. No hay otro. Por consiguiente, adórale, ámale, sírvele, obedece sus mandatos y sus decretos que aparecen en la palabra de Dios y nos va a ir bien a ti y a tus hijos. Por eso es importante que tú le hables a tus hijos y le enseñes que hay un solo Dios a quien él debe adorar y servir y amar. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. La larga vida es la vida eterna. Como decía anteriormente, el servir a Dios, en seguir a Dios, en adorar a Dios, no evita que tengamos pruebas y dificultades, enfermedades, problemas, como los demás. Pero sí nos asegura que Dios va a estar a nuestro lado y se va a hacer todo más fácil y se va a hacer todo más bello, más hermoso. Y Dios va a estar a tu lado, porque así lo prometió. Y Él no es hombre para que mienta, ni falle a lo que Él ha prometido. Dios te ama con amor eterno. Te voy a invitar a que tú cierres tus ojos en esta mañana y podamos dar gracias a Dios por esta lección, en donde Dios nos enseñó acerca de la obediencia, obedecer sus mandamientos. Nos enseñó acerca de la advertencia contra la idolatría, de no tener ídolos, ni hacernos ídolos de nada, porque solamente Dios es el digno de adorar. Y que hay un solo Dios, hay un solo Dios, hay un solo Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por este nuevo día de vida que tú nos concedes, por la bendición grande y el regalo tremendo de poder acercarnos a ti en esta mañana y poder decirte gracias por enseñarnos esta palabra, de poder aprender de que tú, Señor, nos pides la obediencia a tu palabra, a los estatutos, a los decretos, a los mandatos, para que nos vaya bien, para que podamos disfrutar de y ver tu presencia a nuestro lado y ver tu ayuda a nuestro lado. Gracias por enseñarnos acerca de la advertencia contra la idolatría, que está tan, Señor, tan arraigada en el hombre. Pero, Señor, gracias por advertirnos que no tenemos que tener nada en nuestro corazón, ni hacer ni de nada ídolos,
que quiten tu lugar de nuestras vidas. Y lo más hermoso de recordarnos de que tú eres el único Dios verdadero a quien debemos buscar y adorar. Te pedimos, Señor, por las familias, te pedimos por los padres, las madres, Señor, que puedan enseñar tu palabra aquí a sus hijos, a que ellos puedan conocer a Dios como el Dios verdadero. Ayuda a los padres, ayuda a la familia, de que puedan conocer tus maravillas y conocer tu amor tan grande y conocerte de forma personal. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, ha sido un regalo de Dios poder estar juntos, ¿verdad? Escudriñando su palabra. Así que te invitamos a seguir aprendiendo de Dios. ¿Dónde? Nos estamos congregando, ¿verdad? En el paradero 9 de Villa Alemana, las asambleas de Dios, para que tú puedas estar asistiendo. Debes inscribirte antes. Así que allí, al final de esta clase, aparecen los teléfonos de nuestros pastores, de las personas, ¿verdad?, que están a cargo de los diferentes departamentos. Llámales, pide ayuda también para que puedas estar congregándote. Te invitamos también a que tú puedas estar viendo los videos de enseñanza que hay en este canal de YouTube, para que sigamos aprendiendo juntos a conocer al verdadero Dios. Te esperamos y te esperamos el próximo domingo para seguir escudriñando lo que viene en Deuteronomio 6. ¡Wow! ¡Qué hermoso poder conocer a nuestro Dios! Muchas bendiciones y que el Señor les rebendiga en esta semana. Nos vemos. Adiós.